Buenas tardes. Eh, Oficialmente damos inicio al tercer webinar de nuestro taller Creando Huertas. Bueno, y el día de hoy tenemos al ingeniero Edgar Valverde Araya. Él es agrónomo y nos va a ayudar a concretar todos los temas que abarcamos durante la semana. Un poco de la expertise del compañero Edgar. En el 2018 estuvo trabajando como en la investigación del cultivo de banano como tal, con la Corporación Bananera Nacional, y lo que es 2019 también se dedica a lo que sería la práctica dirigida sobre el uso de las coberturas en el suelo como una alternativa para el uso de herbicidas en el cultivo de banano igualmente, y en la actualidad se encuentra trabajando como consultor independiente en el manejo y establecimiento adecuado de pastos mejorados para la ganadería. Entonces, muy buenas tardes, Edgar. Un Mucho gusto. gusto y buenas tardes a todos. Un placer. Okay, excelente. Entonces, un momentito. Ya compartimos. Y todo soy el webinar, Edgar. Bueno, primero que nada, agradecer por la invitación, ¿verdad? Siempre a uno le fascina cuando le tienen que dar un espacio para hablar algo de lo que sabe y en este caso de la agronomía, que es algo que me apasiona muchísimo. Y bueno, se me dijo que tenía que hablar sobre aspectos de nutrición, que los que ha estado viendo esta semana me dijeron sobre macronutrientes, micronutrientes y algo sobre abonos orgánicos. Sin embargo, quería primeramente empezar hablándoles o preguntándoles, si pasas ahí la primera diapositiva, sobre qué es la agronomía, ¿verdad? Me gustaría saber qué saben ustedes o qué han escuchado, qué idea tienen sobre lo que es la agronomía. Alguno que quisiera compartir su opinión. Ok, bueno, agronomía como eh, la ciencia que estudia la agricultura o los orígenes del suelo. Es algo bastante grande como para comprimirlo en una definición, ¿verdad? Siempre uno se refiere a lo que dice la Real Academia Española, ¿verdad? En el caso para el modo diccionario, la agronomía es el estudio o todos los conocimientos que se adquieren para desarrollar el cultivo, ¿verdad? El cultivo del suelo, desde economía, conocimiento del suelo, todo cuanta práctica o ciencia, incluso ciencias físicas como química, biología y física, matemática, que se apliquen para lo que es del desarrollo de cultivos, que no sé si sabrán, pero a estos tiempos ya hemos llegado a lo que son modelos matemáticos avanzadísimos en grandes computadoras para poder determinar rendimientos o para cualquier práctica de cultivo que ya se quiera tener un modelo y saber cómo va a funcionar y este tipo de cosas. Entonces, más que todo lo que quería empezar era por decirle la importancia, ¿verdad?, que tiene la agronomía para el mundo y qué mejor forma de decirlo que para el año anterior la FAO reportó que somos 7.700 millones de personas, ¿verdad?, a las que tenemos que alimentar, y que para el 2050 vamos a andar por los 9.700 millones de personas. Esos 9.700 millones de personas van a abarcar más espacio, o sea, vamos a perder más área para sembrar, pero tenemos que alimentarnos con mucho menos terreno del que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces, de ahí pueden ver la importancia y el reto que tienen los ingenieros agrónomos y toda la gente que está metida en los cultivos para el presente y para el futuro. Ahí sí pasa la siguiente. Un momento porque no estaba cambiando. Okay. Bueno, ahí pueden ver en ese diagrama que la agronomía se encuentra rodeada de un montón de disciplinas distintas. ¿Verdad? Ahí solo mencioné unas pocas. De hecho, prácticamente me refería a las bases de lo que uno ve en la carrera.
pero todos esos son especializaciones que uno puede tomar. Usted puede ser estadista aplicado a la biología, a la agronomía, la entomología, que es el estudio de los insectos, la agromática, que es la aplicación de sistemas de computación y georreferenciación, ya, el uso de satélites para la agricultura. Lo que tenemos como, por ejemplo, la horticultura, que es ya la gente que se dedica especialmente a productos hortícolas. Fitopatología, que es lo que se desenvuelve en la gente que estudia las enfermedades de las plantas. Fitogenética, que obviamente ha sido muy importante en los últimos años porque con las nuevas aplicaciones de genética, sobre todo biología molecular y biotecnología, que no las menciono aquí, pero que tienen mucha importancia, es lo que está utilizando ahorita para hacer nuevas especies que, como les mencioné anteriormente, tal vez las especies que tenemos ahorita en 1 o 100 hectáreas no nos van a dar el rendimiento de las especies que queremos ir mejorando con el tiempo, de que en menos espacio podamos obtener más producto, ya sea granos, frutas, para poder alimentar la creciente población mundial. Entonces sí pueden ver más o menos el espectro y la dimensión que tiene la carrera de agronomía, que muy poca gente lo sabe y casi que muy poca gente se interesa, casi solo los que estamos metidos en esto sabemos el gran reto que es y la importancia, ¿verdad? Y ojalá de esto los ponga a pensar de que si ustedes quieren producir sus propios alimentos o ayudar en esto, en este tipo de TCUs, que es promover las huertas en casa, van a ver que no solo están usando su tiempo para completar las horas del TCU, sino que están haciendo un pequeño esfuerzo porque la humanidad, entre todos, apoyemos este reto enorme que es poder alimentar una población mundial creciente y que la mayoría de gente, sobre todo en las urbes, solo van al súper a comprar lo que está ahí en los estantes, ¿verdad? No saben lo que cuesta y lo que lleva que eso llegue hasta ahí. Entonces, el reto de producir nosotros mismos los que comemos, o por lo menos un poco lo que nos comemos, es un gran avance para la humanidad en estos momentos. Así pasa a la siguiente. Y ya en lo que es el tema nutrición mineral, que es lo que estuvieron viendo esta semana, en lo que son las plantas, existen 10 elementos esenciales. Con esenciales nos referimos a que son elementos que si la planta no los obtiene de alguna forma no puede completar su ciclo de vida. De esos 16 elementos, 3 elementos son no esenciales, son no minerales. No minerales quiere decir que la planta los puede absorber naturalmente sin aplicación externa de estos elementos. Entre ellos están el carbono, que la planta lo obtiene en el CO2, ¿verdad? De la atmósfera, por lo que es la fotosíntesis. Tenemos el hidrógeno, que la planta lo absorbe en forma de la molécula de agua, desde el suelo por la raíz. Y tenemos el oxígeno, que es una molécula que es parte, o sea, que está compuesta tanto en el agua como en el CO2. Y por otro lado tenemos los 13 elementos minerales, que eso las plantas sí lo tienen que absorber o metabolizar, ¿verdad? Fabricarlos ella misma, que entre esos tenemos 3 grandes grupos. Están los macroelementos, donde están el nitrógeno, fósforo y potasio, son los minerales de mayor absorción por las plantas. Y como secundarios, secundario se refiere a que, digamos, si están limitantes o están en poca cantidad, todavía la planta sí podría completar su ciclo de vida. No es así con nitrógeno, fósforo y potasio, ¿verdad? Si tenemos poca cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio en el suelo, es muy poco probable que la planta llegue a desarrollarse. O sea, va a tener problemas como enanismo, amarillamiento, entre otros que más adelante tal vez les pueda detallar más, ¿verdad? Y por último tenemos los que son los microelementos, que son los elementos que son esenciales, o sea, la planta los ocupa para completar su ciclo de vida, pero sin embargo los absorbe en muy poca cantidad. Estamos hablando de que estos elementos en agronomía los trabajamos bueno, nosotros los trabajamos en kilogramos, ¿verdad? Kilogramos de nitrógeno, kilogramos de calcio, magnesio, azufre. Sin embargo, los micronutrientes se habla en partes por millón. No sé si tendrán claro lo que quiere decir esa unidad, pero para que tengan una idea, ¿verdad? 1 kilogramo son 1000 gramos, esos 1000 gramos los dividimos nuevamente entre 1000, ¿verdad? Tenemos miligramos, entonces la cantidad de partes por millones son miligramos en 1 litro, digamos, 1 litro de agua, por decirlo así, cuando se disuelve, es una cantidad muy pequeña, pero esa cantidad pequeña es determinante para que la planta pueda cumplir su ciclo de vida. Ahí la siguiente, si me haces el favor. Entre los macronutrientes, los 3 más importantes, tenemos el nitrógeno, el fósforo y el potasio.
¿verdad? De estos tres, sin duda, el que lleva una mayor absorción y por ende lo ponen como de mayor importancia, siempre es el nitrógeno, porque el nitrógeno es el principal elemento de absorción por la planta para el crecimiento vegetal. El verdor que vemos en las plantas es prácticamente debido a la absorción de nitrógeno. El nitrógeno la planta lo absorbe en dos formas, en amoníaco y en nitrato, generalmente más nitrato. Sin embargo, para poder absorber nitrato y amonio por la raíz, la planta ocupa metabolizar o producir enzimas y proteínas que le ayuden a transformar ese amonio y ese nitrato en nitrógeno puro, que es el que ya absorbe para el desarrollo. Entonces, más adelante vamos a ver que hay otros elementos que ayudan a que este nitrógeno, que es tan importante, se pueda absorber. Entre otras cosas importantes del nitrógeno, está compuesto en los aminoácidos, en las proteínas, en los ácidos nucleicos, en la clorofila, que es la molécula más importante en lo que es la fotosíntesis, y en la floración y fructificación, que claramente para los productores es muy importante. En segundo lugar tenemos al fósforo. ¿Por qué? Porque el fósforo es el principal elemento que se utiliza para la absorción de nutrientes por la raíz, o sea, para el alargamiento y el crecimiento radical, el fósforo es muy importante. Entonces, siempre se pone en este segundo lugar, ¿verdad? Casi siempre cuando las personas, los agricultores siembran y hablan del abono de siembra, el abono de siembra siempre es fósforo, porque el fósforo lo que ocupa la planta para desarrollar la raíz, y porque también la mayoría de suelos, y sobre todo aquí en Costa Rica, son muy deficientes naturalmente de fósforo, entonces casi siempre es un elemento que se aplica en los fertilizantes. Importancia del fósforo, que está en el ATP, que es la molécula, la moneda de energía de todos los seres vivos, ¿verdad? Nos incluye. También se encuentran los ácidos nucleicos, en los fosfolípidos, que están en la capa de la membrana plasmática. Como dije anteriormente, importante para el crecimiento radical y también para la floración, la formación de frutas y semillas. El fósforo es un elemento esencial. Por otro lado, tenemos el tercero, que es el potasio, necesario para el consumo de agua. ¿Por qué para el consumo de agua? El potasio es una molécula monovalente. Generalmente K+, se tiene en química. Entonces, cuando el agua quiere subir por una planta, ocupa para subir que haya un cambio potencial, ¿verdad? De concentración. No sé si alguno ha tenido conocimiento de esto o ha escuchado, pero como cuando metemos las manos en el mar mucho rato, que se nos ponen resecas, ¿verdad? Que el agua es más salada y nos saca el agua de las manos y por eso se nos pone seca. Es una función que cumple el potasio en la planta, ¿verdad? Cambia el potencial de concentración en los puntos donde se quiere. Entonces, donde hay más concentración, el agua va a agarrar hacia allá, va a subir y va a ocupar el espacio o el mecanismo metabólico que la planta necesita el agua en ese momento. En otros tenemos que el potasio también es importante para el flujo de translocación de asimilados por el mismo punto. Cuando la planta fabrica azúcares, después de la fotosíntesis, esos azúcares algunas veces ocupan moverlos de un lado al otro o hasta almacenarlos. Ese movimiento se ocupa que haya un flujo de potencial, un cambio de concentración, y generalmente el potasio y el calcio, que más adelante les voy a mencionar, son elementos que se concentran en un lado para jalar como bloques, ¿verdad? De azúcar de un lado a otro entre la planta. Y para el sabor y el color, determinante, sobre todo el sabor, en la mayoría de frutas, la fertilización de potasio es la que le hace el sabor, la dulzura, más que todo por eso que estamos hablando, ¿verdad? Ese movimiento de los azúcares, el potasio es muy importante. Resistencia a enfermedades, el potasio tiene una labor en lo que es la pared celular para ayudar a bloquear la entrada de patógenos. Y el almacenamiento post cosecha, por lo mismo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Una planta más turgente, con más agua, un fruto que diga, va a durar por mucho más tiempo turgente y bonito en un estante de un supermercado. Para conocimiento general, cuando tenemos deficiencias de estos macronutrientes, generalmente nitrógeno, vamos a tener amarillamiento o pérdida de verdor, ¿verdad? Como quieran verlo, en las hojas nuevas, en la parte de arriba de la planta, porque es un elemento que se necesita mucho el crecimiento, y entonces en las zonas donde hay mayor crecimiento vegetativo, que es en los brotes, es donde vamos a ver un mayor amarillamiento. Lo que es el fósforo sí es un poco complicado, ¿verdad? En plantas como el maíz es muy fácil darse cuenta cuando tenemos una deficiencia porque las hojas bajeras se ponen moradas, pero en otras plantas es un poco improbable ver una característica, entonces esto más que todo cuando se mide es con análisis,
¿verdad? De hojas, análisis foliares. Se lleva a un laboratorio y se determina el porcentaje de fósforo en las hojas. Pero a simple vista cuesta un poco. Sería ser muy bateador decir en cambio que el potasio sí no. El potasio, al igual que el nitrógeno, en las hojas bajeras, en las hojas más viejas, vas a encontrar un amarillamiento o un color más bien como anaranjado cuando hay deficiencia de potasio. ¿Y por qué eso? Porque el potasio es un elemento muy móvil. Entonces, cuando la planta tiene deficiencia de ese elemento, los brotes o las partes donde están las frutas, que es donde más se consumen los asimilados de las plantas, van a agarrar todo lo poco que hay, entonces lo van a sacar las hojas viejas que ya no lo ocupan y se lo llevan para arriba, entonces ahí vas a empezar a notar una decoloración, cambio, amarillamiento, sobre todo un color como anaranjado. Si la pasas a la siguiente, porfa. Entre los secundarios tenemos el calcio, el magnesio y el azufre, ¿verdad? Que también son bastante esenciales. En cuanto al calcio, importante el crecimiento de raíces, en la integridad de la membrana celular, porque la molécula de calcio generalmente se encuentra entre la membrana y cuando se refuerza o hay una buena cantidad de calcio en la planta, a patógenos como los hongos les cuesta que las hifas del hongo, ¿verdad? Que es como la mano, llega a la superficie y empieza a entrar por la pared celular, le va a costar entrar cuando hay mucho calcio, ¿verdad? Porque está como reforzado, por decirlo así. También importante para la división celular, el magnesio es el componente principal de la clorofila, ¿verdad? O sea, sin ese elemento no hay clorofila y sin clorofila no hay fotosíntesis. Entonces es realmente muy, muy, muy esencial en la planta y se utiliza mucho como cofactor enzimático. Los cofactores es, por decirlo así, una enzima para desarrollar una acción metabólica, o sea, por ejemplo, para sintetizar una molécula de amonio a amonio terciario, una cosa así, ¿verdad? Dentro de la planta. Va a necesitar esa enzima un indicador, una llave para poder eh, iniciar el proceso metabólico. A eso se le llaman cofactores, ¿verdad? La enzima llega, se adapta a una parte en la membrana y es como una iniciación, como tocar un botón y ahí empieza la actividad metabólica. Esa es una función que cumple el magnesio en muchos complejos enzimáticos como cofactor. Por ahí tenemos el azufre, necesario para formación de proteínas, constituyente de los aminoácidos y como saben, aminoácidos y proteínas son esenciales para el metabolismo de una planta. En cuanto a las deficiencias, para verlas a simple vista, cuesta mucho. Por ejemplo, el calcio es un elemento no móvil en la planta, no se mueve, ¿verdad? Es más que todo estructural. Entonces, cuando hay deficiencia de calcio, a veces se nota en las puntas de las hojas, negruzco, ¿verdad? Como que empieza a ponerse de amarillento, después negro. El magnesio, sí, a veces, por ejemplo, frutales, es muy fácil ver que dentro de la hoja nada más se ven verdes, lo que le llama la gente el palito de la hoja adentro, y el resto se ve amarillo, como un esqueleto de la hoja cuando hay una deficiencia de magnesio. Y el azufre sí es un poco complicado determinar una deficiencia exacta. Para el calcio en las frutas es fácil ver una deficiencia, por ejemplo, en tomate, la parte baja del tomate se pone negra y se pudre. Es una forma fácil de darse cuenta de una deficiencia de calcio. La siguiente, por favor. Y por último, los micronutrientes, ¿verdad? Que como dijimos, bueno, mencioné anteriormente, tienen poca concentración dentro de la planta, pero no dejan de ser importantes. Son muy necesarios para que cumpla su ciclo de vida. Entonces están el hierro, necesario para la síntesis de la clorofila, que es algo esencial dentro de la planta. También es un activador de procesos bioquímicos como la respiración y la fotosíntesis. Forma parte de muchos sistemas enzimáticos, sobre todo en los complejos oxidorreducciones. ¿Por qué? Porque el hierro aparece como hierro más 2 y hierro más 3. El hierro más 2 es cuando se reduce y el hierro más 3 es cuando se oxida. Entonces, esta habilidad del hierro le permite a la planta poder utilizar en muchos mecanismos metabólicos donde algunas veces ocupa una reducción, algunas veces, bueno, ocupa un electrón, quitar o poner. El hierro es necesario y aporta una función importante en esto. En cuanto al manganeso, es muy parecido al hierro, en la planta, de hecho, son muy similares sus funciones, pero en muchas no suple uno la de la otra, ¿verdad? Entonces aquí les puse como ejemplo activador enzimático y síntesis de la clorofila. Si ven, son aspectos que también posee el hierro, sin embargo, específicos para cada quien, ¿verdad? Uno nunca va a suplir al otro. En cuanto al cobre, activador
enzimático, síntesis de proteínas, metabolismo de carbohidratos, casi que todo lo referente a activación del metabolismo, ¿verdad? Se utiliza como cofactor, por eso se utiliza en cantidades tan pequeñas, porque es para procesos muy específicos. El zinc es componente de más de 300 enzimas, es un elemento bastante importante en la planta. Es componente esencial en los ribosomas, que los ribosomas son las fábricas de proteínas, ¿verdad? Entonces la importancia del zinc es totalmente esencial y necesario en el metabolismo de nitrógeno, que como les mencioné al principio, el nitrógeno es el elemento más importante. Entonces un elemento como este que ayuda al metabolismo del nitrógeno en la planta ya empieza a ser esencial, ¿verdad? Ya la planta sin el zinc, tal vez la absorción del nitrógeno no va a ser el mismo. El boro, importante para el transporte de azúcares y formación de proteínas, también es importante en la seguridad de la planta, impedir que entren patógenos, al igual que el calcio. Hay moleculitas de boro entre la pared celular que refuerzan. Y el boro tiene una función muy importante, que es en la formación del tubo polínico, ¿verdad? Cuando ocurre la polinización, digamos, la abejita pone en el sistema reproductor femenino de la flor, pone el polen, tiene que el polen, por un mecanismo genético, saber qué es el polen de la misma especie, y ahí inmediatamente ocurre una señal donde empieza a formarse un tubo a través de, de todo el sistema reproductor femenino hasta llegar al ovario, que es de donde llega el polen y se cruza con los óvulos, ¿verdad? Y forman el gameto, que terminará siendo una semilla y protegida por un endospermo que es el fruto, lo que nos comemos generalmente. Ese proceso es totalmente indispensable, el boro. Entonces, por eso que la gente o nuestros abuelos, nuestras mamás hablan mucho de abono para cuaja. Siempre dicen abono para cuaja, es que hay que echar algo para que cuaje. Para que cuaje es para que pase esto, ¿verdad? Para que el polen pueda polinizarse bien y convertirse en fruto. Entonces, la fertilización de cuaja generalmente lo que lleva es boro. Y por último, el molibdeno, que el molibdeno hace 20 años no era considerado un elemento esencial, digamos, no estaba entre los 16, eran 15, pero se empezó a estudiar que el molibdeno tiene que ver mucho en el metabolismo del nitrógeno, ¿verdad? Que cuando una enzima, una proteína, ocurre un mecanismo para producir una parte de todo el desarrollo entre la planta para convertir la molécula de nitrógeno en energía o en cualquier acción, en ácidos nucleicos, proteínas, lo que vaya a terminar, aminoácidos, ese proceso necesita mucho el molibdeno como cofactor de enzimas. Entonces, como ya les mencioné anteriormente, ya ahí pasa a ser un elemento esencial porque el nitrógeno es indispensable para la planta. Siguiente. Y sobre materia orgánica, bueno, abono orgánico, que fue lo que me había mencionado Roger, para abono orgánico habría que hacer toda una exposición completa, ¿verdad? Entonces quise más bien como instruirlos o meterlos un poco en la importancia y por qué se ha puesto un poco de moda en los últimos años, ¿verdad? Lo que le llamamos materia orgánica es el carbono orgánico del suelo, ¿verdad? Un carbono que está asociado realmente a la estructura del suelo. Estos minerales, la mayoría que mencioné anteriormente, también están en el suelo, pero forman complejos iónicos o muchos son hasta iones que están ahí distribuidos entre el agua y entre el suelo que las plantas los pueden absorber por la raíz. En cambio, que este carbono orgánico o materia orgánica, que es lo que llamamos, es un compuesto que está atado totalmente al suelo físicamente, ¿verdad? Es parte del suelo. Por eso aquí les pongo ese dato que el 67% del carbono orgánico del mundo se encuentra entre los 20 y 100 centímetros de profundidad, ¿verdad? Porque es a esa profundidad donde se han descompuesto la mayoría de seres vivos de la Tierra, incluso nosotros. Algún día vamos a pasar a ser materia orgánica. O sea, todos estamos compuestos de, valga la redundancia, compuestos orgánicos que una vez que se descomponen pasan a ser parte del suelo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros le llamamos materia orgánica. Biológicamente se le llama una mezcla heterogénea, como lo mencioné anteriormente, de compuestos orgánicos de diversos orígenes. ¿Por qué diversos orígenes? Porque hay orígenes vegetales, hay orígenes animales. Básicamente toda la existencia de la Tierra que ha pasado durante miles de años, vuelve
y pasa a esta capa superior del suelo, que es lo que llamamos materia orgánica, y que en los últimos años con los cultivos intensivos se ha ido perdiendo, sobre todo por erosión, ¿verdad? Los suelos, al ser muy maltratados, sembran muchos seguidos cultivos tras otros y monocultivos gigantes, por ejemplo, piñales, la estructura del suelo se empieza a aflojar y donde se empieza a aflojar cada vez que llueve, ese suelo va a ir a empezar a irsenos a los drenajes y últimamente va a ir a llegar a los ríos y finalmente al mar, ¿verdad? Ese suelo que estamos perdiendo es el suelo superior y como mencioné anteriormente, ese suelo superior es el que contiene la mayor parte de la materia orgánica del mundo. La materia orgánica en sí se divide en varias sustancias bioquímicas, ¿verdad? Que le llamamos sustancias húmicas. Esos tres principales compuestos son los ácidos húmicos, los ácidos fúlvicos y un concepto que hace poco se viene hablando que son las huminas residuales, ¿verdad? Eso pasa que cuando se descompone un compuesto orgánico, hablemos del cuerpo de un animal, generalmente participan muchos microorganismos, hasta pequeños artrópodos, insectos muy pequeños, que van mineralizando, o sea, partiendo en pedazos tan pequeños hasta que los compuestos llegan a ser prácticamente elementos, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, en algún tipo compuesto. Y estos se dividen en ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas residuales a la hora de verlo como un compuesto esencial, ¿verdad? Como una parte de, pero en sí, cuando están en el suelo, están combinados en una matriz, incluso se relacionan mucho con las arcillas del suelo, y eso es lo que ya juntos le llamamos materia orgánica, ¿verdad? Y entonces, para recalcar, finalmente, la importancia de la materia orgánica es que entre más le incorporemos materia orgánica al suelo, más le vamos a devolver salud y estructura, y posiblemente esta va a ser la llave para darle sostenibilidad a los cultivos en un futuro, ¿verdad? Si los suelos, todos los suelos del mundo llegan a desgastarse porque ya no hay suficiente materia orgánica, probablemente tampoco se va a producir alimentos en esos suelos y probablemente esos 9.700 millones de personas del 2050 no se van a lograr alimentar. Entonces eso es todo un reto, ¿verdad? Tratar de mantenerle el componente de carbono orgánico al suelo. Y creo que eso sería mi parte. Esa es como la pequeña charla que les tenía preparados y espero que hayan entendido que principalmente qué es lo que quería y que les haya gustado. Perfecto, muchísimas gracias, David. Sí, bueno, sí, David. Súper claro, man. Bueno, preguntas en el chat, en Facebook en este momento. A ver, dice, bueno, en el chat no tenemos dudas, pero yo tengo unas dudas. Ah, bueno. Es como en cuanto como al reconocimiento de los suelos, o sea, como o sea, yo puedo darme cuenta que un suelo es fértil simplemente por verlo, o sea, reconocimiento visual, así. Existen algunos suelos, ¿verdad? Que por su mineralogía originaria, digamos, de la roca donde descendió o donde a partir de donde se formó ese suelo, que es lo que nosotros le llamamos el génesis, ¿verdad? Uno puede determinar si es un suelo fértil o no fértil. Por ejemplo, si andas por las faldas del volcán Barba, el volcán Irazú, vas a ver suelos negros, súper profundos, les puedes dar un hueco enorme, unos 2, 3, 4 metros, seguir para abajo y vas a ver un solo perfil de suelo negro, negro. Generalmente esos son suelos muy fértiles, ¿verdad? Y más que todo porque son suelos a los que las cenizas de erupciones volcánicas anteriores, le han hecho como una capa fértil, ¿verdad? Y donde se empieza a degradar por el efecto de las lluvias, del viento, de los cambios de temperatura, ya pasa a ser suelo, ¿verdad? Mineral, y son generalmente suelos muy fértiles. Pero por otro lado tenemos suelos, por ejemplo, del lado Pérez Celedón, ¿qué te puedo decir? Del lado de Talamanca, ¿verdad? Hacia Zixaola, suelos que están entre la montaña, digamos, lo que le llamamos la montaña y la llanura, ¿verdad? Que son suelos muy degradados, o sea, es el suelo que por años y años y años y años ha sido degradado de la parte baja de la montaña. Son generalmente suelos rojos, algunos son un amarillo, bueno, esto es más que todo en la zona norte, un amarillo fuerte.
son suelos muy degradados, contienen muy poca cantidad de minerales y sobre todo son suelos que ya tienen poca estructura mineral, más que todo tienen hierro, aluminio, que les da, sobre todo el hierro, le da sus colores rojos y amarillos. Entonces esos suelos casi que sí de puro ojo podemos decir que son suelos menos fértiles, ¿verdad? Pero a la hora ya de hablar para fertilidad de la planta, ya ahí sí es un criterio distinto. Ya ahí es mejor hacer un análisis de suelo, de laboratorio y ver cómo están los contenidos, ¿verdad? Porque no siempre el color que vemos nos indica que todos los elementos estén en el balance que la planta ocupa para absorberse. Pero sí es un parámetro para decir un suelo negro profundo, generalmente es un suelo más bueno, más fértil. Ok, ok. Entonces, bueno, sí, el suelo rojo es que tiene más... Son suelos más desgastados. Ok, ok, Y perfecto. han pasado por un proceso de meteorización y desgaste de la naturaleza, ¿verdad? El agua, el viento, la temperatura, los cambios de temperatura influyen mucho en la descomposición de los minerales. Entonces estos suelos han pasado por procesos largos de mineralización hasta que llegan a decir que, digamos, son ya como la carcasa del suelo que fueron originalmente, ¿verdad? Ok, y o sea, eso que decías de la pérdida de la primera capa o de la ausencia, eso es el humus, ¿verdad? Eh, Ante ese escenario uno queda con un suelo que tiene esa cualidad, digamos, que ha perdido nutrientes. Este suelo que, o sea, ¿cómo lo podemos renovar, pues? De adecuar. Revitalizar, Claro, digamos. claro, eso. Sí, empezando ahí por el humus, ¿verdad? El humus es un término que se utiliza más que todo para un compuesto o un componente de la materia orgánica, sobre todo que contiene ácidos húmicos, ¿verdad? Fúlbicos también. Ese término es muy variable. A veces, unas personas opinan una cosa o expertos opinan una cosa y otra. La materia orgánica en sí como molécula es muy complicada de detallar, ¿verdad? O imaginarla en 3D, por decirlo así, porque es un compuesto de todo. El humus es parte de la materia orgánica y generalmente la materia orgánica, por decirlo así, fresca, ¿verdad? La que acaba de ser procesada completamente por microorganismos y microtropos. Entonces, para aclararte un poco, sí, la primera capa, o por lo menos los primeros 20 centímetros, más que todo en agronomía, esos son los que más determinantes para nosotros, son los que tienen mayor contenido de materia orgánica. Y generalmente, si vas a un piñal, por ejemplo, vas a ver que entran con tractores y revuelcan el suelo y le dan vuelta a eso, ¿verdad? Y generalmente muchas veces la capa buena que está arriba la tiran para abajo y la mala que está abajo la tiran para arriba. Aparte de darle vuelta, también la materia orgánica, ese humus, esos ácidos fúlbicos y húmicos participan en muchas actividades dentro de la estructura del suelo, ¿verdad? Sobre todo actividades cementantes, porque donde hay materia orgánica van a haber microorganismos, microartrópodos, lombrices, ¿verdad? De todos estos bichitos. El movimiento de ellos degradando y su ciclo de vida empiezan a transformar la estructura del suelo, ¿verdad? En la capa superior y a unir unas partículas con otras, que es lo que llamamos la estructura. Cuando un suelo tiene una buena estructura, es un suelo que está firme, bien unido, y no es ese suelo que ni te parás y sentís que te hundís, ¿verdad? Es un suelo bien conformado. Entonces, cuando perdés esa capa superior, perdés toda esa actividad, eh, ese suelo va a ser más fácil de desarmarse, por decirlo así. Entonces, imagínate un aguacero, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en Guapiles, que llueve una cantidad increíble en pocos minutos, o sea, aguaceros de una intensidad increíble, en 10 minutos llueve una cantidad de agua que no parece, ¿verdad? Ese golpe, la gota de agua contra unas partículas de suelo que ya están un poco débiles o flojas, van a arrancar, por decirlo así, o van a aflojar más la capa superior que cuando el suelo se sature de agua y empiece a correr el agua sobre el suelo, se va a empezar a llevar el suelo y a lavarlo. Y ese suelo va a ir a los drenajes y esos drenajes van a ir jalando ese suelo hasta posiblemente un río y el río va a tirarlo al mar, ¿verdad? Entonces, esa capa superior más fértil, la que más necesitan las plantas y la que les da soporte, ¿verdad? Las raíces para agarrarse, porque es la parte más nutritiva, las vamos perdiendo año tras año. Y las pocas formas que hay
o que se conocen, ¿verdad? Es la incorporación de materia orgánica, por decir, procesar excremento de vacas, cerdos, animales en general, procesarlos hasta transformarlos en materia orgánica, incorporarlos, eso es un método. La otra es la rotación de cultivos, es un método que da muchos resultados. Porque, ¿por qué? Porque, digamos, si sembras maíz, y después de maíz sembras arroz, y después de arroz sembras frijoles, cada vez que sembras uno de esos cultivos, los desechos o lo que queda de la cosecha quedan ahí y se incorporan de nuevo, ¿verdad? Generalmente cuando la gente solo siembra maíz, o solo siembra arroz, o solo siembra frijoles, una vez que termina la cosecha, limpian todo y vuelven a sembrar, ¿verdad? No dan ese tiempo para que los residuos que quedaron de la cosecha se descompongan. Y una tercera que se me viene a la mente ahorita es lo que le llamamos barbecho, o podría decirse un descanso, ¿verdad? Si tienes 3 lotes para sembrar, sembras el 1, sembras el 2, sembras el 3 y después de cosechar el 1 le das un tiempo, ¿verdad? Una cantidad de tiempo determinado, hasta un año podría ser, depende ya del desgaste intenso que tengas el lote, que literalmente se te va a hacer un charral. Y ese charral, ¿qué vas a tener? Primeramente, va a empezar a nacer zacate, lo primero que nace, ¿verdad? El zacate es la semilla más rápida de nacer. Y luego el que nace en zacate va a empezar a nacer ya arbolitos de distintos tamaños y vas a volver a tener un pequeño ecosistema. Ese pequeño ecosistema va a traer insectos, va a traer pájaros, va a traer bichillos terrestres, va a traer insectos. Y la microbiología de ese suelo va a empezar a aumentar poco a poco. Entonces, en un lote que tenés un poco desgastado, le das un año de tiempo de descanso. Una vez que ya pasó ese año, cortás ese charral, dejas que se descomponga, luego limpias, no sé, metes un tractor, lo que sea, y le haces un análisis de suelo y los contenidos de materia orgánica posiblemente van a ser mayores a los que tenía cuando empezó, ¿verdad? Cuando estaba desgastado. Es un método muy poco usado, muy poco usado porque no es rentable, ¿verdad? Los agricultores y las compañías productoras siempre están por los dividendos, por el dinero, ¿verdad? Es lo que manda. Entonces esto no es muy rentable, pero es una de las alternativas que hay y algunas personas, sobre todo muy metidas en lo que es la agroecología, lo han utilizado. De hecho, o sea, igual a los televidentes o los que están viendo el webinar, esta mejora también o sea, la llevamos a la huerta. Entonces, ahí en el momento que empezamos a hacer la introducción de esa materia orgánica en descomposición, o sea, podríamos decir que podemos agarrar el suelo del patio y mejorarlo para usarlo en la huerta. Si lo quieres ver de esa forma, sí, o digamos una alternativa que siempre, o bueno, un método que siempre es bueno cuando la gente hace siempre cosas en casa, es producir su propio biocompost, ¿verdad? No sé, digamos, cuando hacen café, la brosa del café la echan en un tarro, los residuos de la cebolla, cuando la cortan, la echan en un tarro. Todo ese hecho biológico, el que se les ocurra, lo van echando en un tarro. Ese tarro que tenga huequitos, ¿verdad? Para que pierda humedad, que esté cerrado, para que no le entre mucho oxígeno, porque si no se va a podrir, ¿verdad? No se va a descomponer como ese. Y ahí se va a empezar a formar un compost que generalmente después se le agrega a las plantas y eso es pura materia orgánica, ¿verdad? Usted de un solo va a ver el cambio en el color y en el tamaño de la planta. Ellos lo sienten como una bendición. Eso es una cosa que se utiliza mucho. Y otra sí, tal vez sería, digamos, conseguir materia orgánica a otro lado, incorporárselo al suelo de la huerta, poco a poco. Digamos, cuando la gente hace unas huertas en eras, y en la capa superior le ponen un poquito de materia orgánica. Entonces ya ahí refuerza, digamos. Ok. Y vieran que por aquí tenemos una consulta. Está súper interesante, pero era como para aprovechar que alguien nos estaba escribiendo. De hecho, está súper bien porque la verdad yo no sabía exactamente para qué se hace el compost. Yo sabía pues que se trabajaba para algo de la tierra, pero no que era todo este asunto de la materia orgánica, ¿verdad? Entonces, Claro. son cosas que uno no sabe, pero que cuando alguien se las dice, tienen un montón de lógica, ¿verdad? Es como, Y mira, empiezas a unir cabos, ¿verdad? ajá. Ok, dice Carla Alvarado, dice, hola, me gustaría saber por qué algunas plantas como el apazote se les ponen las hojas blanquecinas. ¿Qué es lo que pasa con ella? No sé si esto tendrá que ver algo con los nutrientes.
definitivamente si son hojas blancas debería ser una deficiencia, ¿verdad? Si no es normal, ¿verdad? Si las hojas de las plantas no jamás andan cerca de esa tonalidad, definitivamente debe ser una deficiencia. Y generalmente los colores blancos, por ejemplo, yo que tengo experiencia en el cultivo de banano, y si me imagino que es en las hojas superiores, los brotes, no las hojas bajeras, me imagino, ¿verdad? Sobre todo en las hojas superiores, por decirlo así, las hojas más jóvenes, las últimas en desarrollarse, vas a tener un color blanco cuando tienes una deficiencia de zinc. Y de hecho el zinc es el elemento más deficiente en los suelos de nuestro país. Entonces es algo muy común. De hecho, no hace mucho, andaba por mi pueblo, un vecino sembró plátano y yo le decía a mi papá que es demasiado vacilón. Usted veía todo el plátano pequeñito y todos tenían la hoja candela, que es la primera hoja, todos tenían la hoja blanca. Entonces es algo muy común y sí, la gente pregunta mucho siempre las hojas blancas. Y este zinc, ¿cómo se podría administrar? Con un foliar, ¿Cómo foliar? un nutriente foliar, digamos, puedes ir un servicio agropecuario o incluso en EPA, he visto que venden mucho estos productos como Evergreen. Obviamente se fija en la etiqueta que tenga zinc. Con que tenga zinc, no importa la cantidad que tenga, con que tenga zinc ya le va a ayudar porque el zinc es demasiado eficiente, ¿verdad? Y se absorbe en muy pequeñas cantidades. Entonces, tenga poco, tenga mucho el producto, ya le va a ayudar. Se va a notar la diferencia. Ok, perfecto. Luego tenemos otro que dice que qué nutrientes tienden a desgastarse más rápido en el suelo, como en un macetero, por ejemplo. Los tres nutrientes que más absorbe la planta, los que mencionamos en la presentación, nitrógeno, potasio y fósforo, principalmente fósforo, porque el fósforo tiene un problema con cualquier suelo, digamos, hasta el suelo de una maceta, es que el fósforo como molécula se fija en las arcillas del suelo, ¿verdad? Entonces, no sé, si aplicas 1 kilo de fósforo, o sea, jamás, ¿verdad? No se le echa 1 kilo de fósforo a una mata. Pero, por ejemplo, si se echara 1 kilo de fósforo a una planta o a varias plantas, a unas 20, se les distribuye 1 kilo. De ese kilo, por lo menos 600 gramos, la planta no los va a absorber. Se van a quedar ahí fijados, pegados en el suelo, en las arcillas. Entonces, el fósforo es principalmente el más importante o el que casi siempre hay que aplicar a la planta, sobre todo cuando está pequeña, porque ayuda mucho el desarrollo de la raíz. Y después están ahí el nitrógeno, ¿verdad? Que es el elemento que ocupa la planta para el crecimiento, para darle ese verdor. El nitrógeno siempre es indispensable. De hecho, la mayoría de formulaciones de fertilizantes generalistas, incluso las que usan las señoras para macetas y para plantas, siempre tienen eso, ¿verdad? NPK, nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, cualquier paquetito de abono de esos que compran en los almacenes 10-30-10, 12-24-12 que contienen nitrógeno, fósforo, potasio, son generalmente los que les van a hacer un efecto mayor a la planta. O los que, digamos, sin esos, normalmente vas a tener plantas con anormalidades, ¿verdad? Okay. Yo tengo otra pregunta. Ajá. La relación, por ejemplo, de los macronutrientes con el tema radicular y los micronutrientes con el tema foliar, digamos, ¿eso es siempre así? Digamos, por ejemplo, los micronutrientes los puedo aplicar a la raíz o los macronutrientes los puedo aplicar al follaje y así como... Sí, lo que pasa es que los macronutrientes, ¿verdad? Nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio, azufre, las plantas los absorben en mucha cantidad, ¿verdad? Entonces generalmente se echan al suelo a la raíz porque la raíz es la que absorbe mayor cantidad de nutrientes, ¿verdad? Las hojas absorben muy poca cantidad, pero como les mencioné en la presentación, los micronutrientes se absorben en muy poca cantidad, entonces echarlos a las hojas es más eficiente, ¿verdad? Porque estarías aplicando prácticamente lo que las hojas sí tienen capacidad de absorber en un tiempo determinado. Y la otra razón es porque, digamos, si tenés una deficiencia de un micronutriente y lo aplicas en las hojas,
la velocidad en la que ese micronutriente de cuando entra por la hoja llega a donde se necesita, que generalmente es arriba, ¿verdad? De la planta, donde hay crecimiento vegetativo, donde se están formando nuevas hojas, donde está haciéndose una flor, donde está ya llenándose un fruto, va a llegar mucho más rápido que si lo aplicas a la raíz, ¿verdad? Tiene que absorberse por la raíz y subir por todo el tallo y llegar hasta donde se ocupe. Entonces, por eso generalmente los macronutrientes se aplican en la raíz porque las raíces absorben más cantidad y los micronutrientes se aplican foliarmente porque se absorben en muy poca cantidad y porque tienen más velocidad, por decirlo así, para llegar al sitio donde se ocupa. No sé si por ahí te llegué. Súper claro, de hecho me lo aclaró. Perfecto. Muchísimas gracias. Pura Bueno, yo vida. tengo otra pregunta que, bueno, al menos yo, bueno, no sé cómo, no tengo como experiencia sembrando, pero compramos como unas semillas de lechuga que venden en estas bolsitas que están como en el medio así. Entonces, mi duda es porque algunas no crecen, al menos en mi casa no tenemos como, no queríamos como echarle abono o todo este tipo de químicos porque pensábamos que podía ser, bueno, queríamos como una cosecha un poco más orgánica. Entonces, estábamos como pensando en, bueno, más bien al inicio lo que hicimos fue con una huerta de lechugas, echarle como cáscaras de huevo, también como cáscaras de lo que son las papas, cuando hacemos papas así, y todo ese tipo de cosas, pero las lechugas les ha costado mucho crecer, al menos, bueno, las teníamos como en un tarro, bueno, como en tarros de botellas y les echábamos agua y todo, y las primeras no funcionaron, y ya después como nos desilusionamos un poco porque pensamos que más bien las semillas estaban medio malas, entonces ya descuidamos como unos tarros por un tiempo y ya creció un poco, pero ya cuando crece un poco como que la mata se empieza, bueno, la planta se empieza como a veces a derretir incluso, o otras veces se seca y no pasa como de un punto en el que, o sea, le salen ya como las hojitas ya bonitas de lechuga y no son como estas hojas que se ven como cuando empieza a crecer la planta, perdón la ignorancia, Sí. pero, o sea, como que la planta solo llega a un punto y ya no crece. Entonces, quería saber como en realidad si necesitan realmente o hay como otro tipo de abono, porque también pues, eso fue otra cosa. Al ver que las plantas no estaban creciendo, le echamos como esos abonos que venden en estas tiendas, entonces ya no sabíamos abonos orgánicos, entonces no sabíamos si eran como buenos o eran algo súper malo porque no funcionó. O sea, sería como tierra normal y por más que le echábamos o así, no funcionó. Entonces sería como esa duda. Sí, en el caso de la lechuga, culantro, todas estas pequeñas plantas, siempre es muy complicado tener éxito cuando las sembradas en casas o en pequeñas huertas. Principalmente la primera es por las variedades, esas semillas que venden en EPA o en almacenes de lechuga, de culantro. Si sembras 100 semillas, no te nacen 50 jamás, ¿verdad? Porque ellos los venden para este tipo de gente que consume, que no es agricultor, ¿verdad? Ya cuando los agricultores compran semillas para ellos, y es muy distinto. Estos otros estándares tienen que pasar por las oficinas, la Oficina Nacional de Semillas, ¿verdad? Que todo un procedimiento para probar la semilla tiene que pasar por pruebas de germinación y todo esto. Entonces, generalmente germinando son muy malas. Yo he tenido esa mala experiencia. Y con lo referente al abono, yo creo que más que todo ahí es el sustrato que usas, ¿verdad? El abono. Tal vez en un lugar de estos, sepa o cualquiera de estos, preguntas por sustrato para almácigos, o preguntas así, sustrato para almácigos, posiblemente te consiga un tipo de suelo más bueno. Eso sí, te recomiendo que la siembre en pequeñas bandejas. De hecho, venden bandejas para germinación, ¿verdad? Son bandejas de 180, 120 huecos. Las sembras ahí, las semillas, y las plantitas que nazcan de lechuga, siempre mantenerles un buen riego, o sea, ni mucho, ¿verdad? Ni poca agua. El agua es muy esencial para el desarrollo de esas plantas. Y cuando ya la plantita te tiene más o menos 3, 4 hojas y ya empiezan a abrirse, ahí la sacas de la bandeja y la trasplanta para donde usted quiere, digamos, un tarro más grande, si es que lo quiere sembrar en tarritos, o si quiere sembrarlo en eras, en una huerta,
la pasas a las aceras, pero generalmente es mejor el trasplante en ese tipo de plantas que sembrarlo a la intemperie, digamos, sembrar la semilla ahí y que ella lleve todo ese desarrollo, le cuesta muchísimo. Generalmente, de hecho, este tipo de agricultoras de hortalizas, lechugas, culantro, este tipo de cosas, apio, lo que hacen es trasplantar, es más eficiente. La planta, si logra superar el trasplante, porque ella sufre un estrés, ¿verdad? Ya después de ahí el desarrollo, y una vez que la raíz empieza a extenderse, el desarrollo es distinto, digamos, distinto a lo que has visto, eso que la planta no logra hacerse una lechuga, que me imagino que es lo que ustedes quieren, ¿verdad? Entonces sí, puedes pasar y preguntar por abono para sustrato, tierra para el másigo y sembrar las semillitas en bandejas y luego trasplantarlas. Creo que ese es el método más eficaz para este tipo de plantas. Ahí, ahí yo hago el paréntesis y así, disculpe que me meta. Los cartones de huevos también Los funcionan para... cartones de huevos se utilizan mucho para eso. El problema con los cartones de huevos es que cuando vas a trasplantar se desarman, Ajá. porque la humedad, ¿verdad? Cada vez que se riega la humedad lo descompone. Entonces cuando vas a trasplantarlo se te deshace. Pero algunos no, algunos sí funcionan. De hecho, mucha gente utiliza cartones de huevos. Es una buena alternativa. Y no tiene que comprar bandejas plásticas, ¿verdad? No contamina. Sí, exacto. Buenísimo. Por aquí tenemos otra de Carla otra vez, que pregunta que ella al suelo le echa todas las obras de la cocina, que no solo las cosas de desecho vegetal. Dice que si eso funciona o no. Es que sí funciona, porque todo es materia orgánica, todo se va a descomponer y va a ser materia orgánica. Lo que pasa es que, digamos, si echas el sobre del arroz, o digamos, los sobros del pollo frito que se comieron, lo tiras al suelo, eso va a jalar insectos y otro tipo de bichos que o se lo van a comer ahí mismo, o hasta se van a podrir, ¿verdad? Hasta van a empezar a tirar olores fétidos, ¿verdad? Arroz podrido, agrio y el mismo pollo. Entonces, no va a ser tan eficaz. Por eso, generalmente lo que se recomienda es hacer una compostera, ¿verdad? Hacer un recipiente con huecos en el fondo donde le echas todos los desechos y muchas veces lo que se utiliza es que cada vez que echas una cantidad, digamos, los desechos de esta semana, le pones una capa de hojas secas, ojalá, si se pudiera, ¿verdad? Y después otra capa para que las hojas secas, ¿verdad? Separen una de otra y, digamos, no dure mucho el proceso, ¿verdad? Porque si todas las semanas estás echando materia orgánica una encima de otra, y la fresca va a ir arruinando el proceso de la semana anterior. O aún más eficaz, tener 4 recipientes, ¿verdad? Esa es la más eficaz que yo siempre he visto, o he visto composteras de 4 huecos. Entonces, digamos, compost de esta semana lo echamos aquí, el de la siguiente aquí. Entonces, cuando ya llega hasta la cuarta semana, el compost de la primera ya cumple un mes, ¿verdad? Ya la puedes sacar y agregarla al suelo. Entonces, generalmente lo que se usa. Y obviamente, aparte que tenga huecos en el fondo y sea cerrado, que tenga tapa, ¿verdad? Que no, tratar de que le entre la misma mínima cantidad de oxígeno por arriba, porque si no, lo que va a hacer es podrirse y no descomponerse. Y muy Y si importante. pudieran agregarle algún tipo de microorganismo, digamos que eso lo venden, descomponedores que aceleran la descomposición, todavía mejor, ¿verdad? Más rápido. David, por ejemplo, yo uso como la cáscara de banano, la dejo en agua y la dejo ahí Ujú. unos 10 días y después esa agua la aplico como Así es, agua es puro potasio. correcto, ok. Sí. Todo ok, una duda y se me fue. Pero, bueno, entonces, si no hay más dudas, creo que por el día de hoy estamos. Agradecerle profundamente, David, por su tiempo y dedicación. Y en serio, que fue muy, muy puntual su, su espacio. Y de nuevo, tienen las puertas abiertas en No, nuestra casa. muchísimas gracias a ustedes y espero que haya entendido mucho de los conceptos, ¿verdad? Porque muchas veces habla uno mucho bioquímica para poder explicar
como un elemento, ¿verdad? La planta lo absorbe y lo logra llevar hasta donde se ocupa. Y esas cosas yo sé que son muy complicadas entenderlas, pero eso es lo que le da la importancia a estos temas, ¿verdad? O sea, saber que la gente que le echa nitrógeno, fósforo y potasio a las plantas es por una razón, ¿verdad? Y la planta lo necesita. O sea, es como la comida para nosotros, es indispensable. Entonces espero que les haya quedado claro, que les haya gustado y que las dudas que habían se hayan aclarado de la mejor forma. Igual ahí le vamos a seguir llegando. Otro paréntesis con el tema Claro. de la compostera. Recordemos que el compostaje es un proceso vivo, o sea, es una microbiología que está sucediendo. Entonces, si huele feo, significa que lo que está ahí adentro no está funcionando bien. O sea, Ajá, se está podriendo, no se está descomponiendo. correcto. Entonces, Los olores fétidos es porque se pudre, ¿verdad? Muchas veces porque hay mucha humedad, ¿verdad? correcto. La compostera está con mucha agua. Entonces, generalmente por eso se les hace huequitos por debajo para que drene, para que pierda esa humedad. Y generalmente si están abiertas, el oxígeno va a entrar y el oxígeno es el elemento esencial para que los microorganismos respiren. Y cuando los microorganismos respiran, empiezan a podrir, ¿verdad? No a descomponer. Entonces empiezan a liberar este tipo de olores fétidos. Sí, Igual el tema de las capas de materia secante, otro indicador importante para el sí, control. claro, muy, muy, muy importante. Y ahora sí, estaríamos. Muchísimas Oiga, gracias. Un muchas gusto, gracias. un gusto y un Eh, placer. aunque uno sí de química tal vez no comprenda todos los conceptos, sí creo que lo más importante de la charla de hoy es que ya podemos tener un panorama de que si algo está pasando con la planta, es que algo le hace falta. Claro. Entonces ya desde ahí es como, Las oh, plantas es como tener un chiquito, ¿verdad? Solo que ella no llora. Ella empieza o a crecer raro, o a tirar hojas de otro color, o a no crecer. Muchas veces eso es lo que pasa, no crecer, y entonces ahí usted sospecha, ¿verdad? uh-huh. Algo está pasando. Sí, no, pero buenísimo. Entonces ya por lo menos uno ya no es como cochinada, a mí no me sirven las plantas, nunca voy a dejar esto, ¿verdad? Sino es como, bueno, no, Matamatas que Sí, dicen también. veo qué está pasando y pues ya pregunto, mira, como hicieron ahora los compañeros, ¿verdad? Que le pasa tal cosa a tal planta, ¿qué puede ser? Entonces, sí, como si fuera una persona, ¿verdad? Un diagnóstico de una posible enfermedad o una deficiencia de cualquier nutriente que le diga a uno, claro. bueno, Claro, y en esto siempre es la experiencia, ¿verdad? Todos los días se aprende. Nada está escrito en piedra, ¿verdad? No, no. Yo he tenido ya mis años de experiencia, por ejemplo, en el cultivo de banano, y a como pasaba el tiempo, cada vez aparecían cosas extrañas que jamás había visto y que ni siquiera había escuchado en la carrera, ¿verdad? Entonces, imagínese a mi nivel técnico que me pasa eso. Ahora imagínese una señora que tiene sus plantas en la casa y que encuentra algo que nunca había visto, ¿verdad? O sea, sí, eso siempre va a pasar y no hay que asustarse. Como dice usted, nunca hay que decir, a mí todo me sale mal, no, nunca me nacen las matas. Es algo normal, siempre va a pasar algo extraño. perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces y Pura gracias a vida. todos los que estuvieron presentes, los que van a ver el video posteriormente y gracias a los muchachos, ¿verdad? Que han estado trabajando fuertemente y pues nos veremos el próximo viernes entonces. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.